Ghost Blau presenta Humano, Unidad Cósmica, capítulo 7. Los sueños al alcance de la mano, segunda parte. A pesar de que la experiencia no había sido la vivencia consciente que anhelábamos, sí fue un auténtico revulsivo. Nos dábamos cuenta que era imposible que todos inventáramos lo mismo, que nuestras mentes no podían ponerse de acuerdo para describir lo que los demás habían descrito antes sin nosotros saberlo. A medida que el tiempo pasaba e íbamos extrayendo más información, el conjunto era más coherente. Los datos encajaban y todo iba adquiriendo un sentido de conjunto que antes no veíamos. Cuando terminamos con los ejercicios de sofronización, descubrimos que habíamos recibido dos grandes bloques de información. 4 de los miembros del grupo tuvimos la experiencia de hacer un viaje hacia el pasado de nuestra humanidad, remontándonos a la anterior generación. Fuimos acompañados por un guía a un extraño lugar que todos describíamos como una especie de gran biblioteca o un centro de cálculo de computadores. La información recibida por todos era prácticamente idéntica y siempre complementaria en los matices particulares. En síntesis, era así. Un impresionante silencio se extendía por el espacio. Astros de muy distintos tamaños se deslizaban siguiendo una línea trazada por una mano invisible, marcando el recorrido de su órbita. La armonía era total. Lentamente nos fuimos acercando a un planeta de aspecto terroso y opaco. Su superficie extremadamente montañosa y seca ofrecía un paisaje desolador y ausente de vida. Descendimos sobre una profunda depresión entre dos montañas. Disimulado entre los pliegues del terreno había un edificio de una sola planta. Su color era idéntico al de la tierra que le rodeaba, lo que constituía un camuflaje perfecto para pasar inadvertido. Entramos en un amplio ascensor que descendió durante varios segundos hasta detenerse. Se abrió la puerta y apareció una estancia de techo completamente circular que me recordó a los planetarios que construimos en la Tierra. Del suelo parecían emerger unos grandes sillones perfectamente anatómicos que se amoldaban rápidamente a cualquier morfología. Frente a cada asiento, un panel de mandos con una pantalla regulable constituían todo el mobiliario. Había mucha gente que se movía silenciosamente entre los diferentes paneles. Tenía el aspecto de una de nuestras bibliotecas, aunque extremadamente sofisticada. Seguí al guía que me habían asignado como compañero de viaje, quien me indicó un sillón cercano mientras él se sentaba a mi lado. Apenas estuvimos instalados, observé como una especie de burbuja transparente que nos rodeaba, quedando aislados del resto de las personas. Por primera vez reparé en que cada sillón ocupado estaba rodeado de esa misma membrana que permitía ver, pero no dejaba pasar ningún sonido al exterior. Mi acompañante manipuló los mandos que tenía frente a sí y de inmediato comenzó a iluminarse la pantalla frente a nosotros. A partir de ese momento comenzó el viaje más alucinante que nunca pude soñar. Fue una experiencia escalofriante y real que me permitió observar un viaje inimaginable en el tiempo. Aquella pantalla captó mi atención de tal forma que ni siquiera percibía su contorno. Estaba mentalmente conectada con las escenas que allí aparecían como si fuera parte integrante de los acontecimientos que se desarrollaban. Una voz inaudible para mis oídos, pero perfectamente percibida en mi cerebro, iba narrando y describiendo cada paisaje. Apareció un planeta lejano que poco a poco fue aproximándose. Era la Tierra. La Tierra hace 50.000 años, momento en que comenzaba la segunda generación de nuestro planeta, compuesta por la civilización del continente de la Atlántida y de otro situado en el Océano Pacífico, Lemuria. Pude ver discurrir ante mis ojos los acontecimientos más importantes que se produjeron durante casi 25.000 años. La llegada de los atlantes, su desarrollo y florecimiento cultural y después su caída, que culminó con el gran cataclismo que hundió el continente en el Océano Pacífico que hoy lleva su nombre. Acael nos aclaró el viaje. La experiencia que habéis sintetizado es real. No obstante, he de matizar algunos aspectos. Todos conocéis, al menos de nombre, la existencia del archivo acásico, utilizado sobre todo por las culturas orientales.
es el registro de la evolución individual de cada espíritu. Por tanto, no es algo físico, sino energético. Su ubicación nadie la conoce, aunque se supone que está en séptima dimensión. No obstante, hay terminales de ese archivo por cada sistema solar, ya que normalmente los espíritus se centran en un sistema solar para su evolución. La terminal correspondiente al vuestro está energéticamente en Marte. ¿Cómo funciona? El subconsciente busca su conexión con el terminal durante el sueño, la meditación o la sofronización. Normalmente la información está restringida en estas terminales a una o dos vidas, mientras que en el archivo el acceso a esos archivos está eliminado por la propia etapa de evolución. También hay otro archivo intermedio que está localizado energéticamente en el centro de la galaxia. Sin embargo, es muy difícil acceder a él. En los terminales de cada sistema solar hay otro tipo de información que se refiere a la historia de los planetas que lo forman. Tienen acceso a estos datos espíritus evolucionados a partir del nivel 4.4 y también en algunas ocasiones 4.3, aunque de forma incontrolada o espontánea, y a veces en forma consciente si algún 4.4 o 4.5 les acompaña en relajación. Esto último fue lo que os pasó a vosotros. Realizasteis un viaje mental a Marte, acompañados por varios 4.5. Lo que vosotros habéis descrito como un inmenso centro de cálculo de computadores es solo una apoyatura mental que vuestro consciente ha utilizado para traducir la experiencia. Tuvisteis acceso a parte de la información sobre la segunda generación que pobló la Tierra, pero no fue a través de una pantalla, sino en conexión con la energía mental. Como la experiencia era insólita para vosotros, vuestro consciente necesitó recurrir a figuras que le resultasen más asequibles, dados sus esquemas de concreción en el mundo físico. Fue el decorado para una puesta en escena, como sucede en los sueños, muchas veces. Sin embargo, los datos y la información recibida son perfectamente válidos. Buen trabajo. El segundo gran bloque de información hacía referencia a nuestro presente y futuro cercano. Otros miembros del grupo narraron así su experiencia. Estaba reclinado sobre un amplio sillón que me acogía de pies a cabeza. Me sentía especialmente bien. Notaba el cerebro perfectamente lúcido y todos mis sentidos agudizados, excitados. Era como si de pronto se hubiese elevado mi nivel de percepción hasta unos límites desconocidos. Sin embargo, eso no me causaba ninguna tensión. Mi cuerpo y mi mente funcionaban como un equipo perfectamente integrado e interrelacionado, pasándose información sin cesar. Inspiré, tratando de gozar con plenitud de aquella sensación maravillosa. Miré alrededor. Estaba en una pequeña sala de forma triangular. Más bien parecía una cabina dadas sus reducidas dimensiones. Las paredes estaban totalmente desnudas, a excepción de unos tubos transparentes por donde circulaban luces multicolores a gran velocidad. Esos tubos estaban a pocos centímetros del suelo y rodeaban todo el perímetro de la cabina. Cerré un momento los ojos mientras me sumergía mentalmente en las gratificantes sensaciones que me embargaban. Alguien me rozó suavemente en un hombro y abrí los ojos. Era la persona que me había guiado hasta allí. Me sonrió y noté que me decía mentalmente: Creo que ya estás preparado. Te hemos traído aquí porque podemos reproducir unas condiciones ambientales especiales en cuanto a armonización y sintonía tanto física como astral y mental. Estas condiciones son necesarias para afrontar la experiencia que vas a vivir. Vamos a recibir unas imágenes que son proyecciones extratemporales, esto es, en base a unos parámetros, determinar el probable resultado final de una situación previamente planteada.
Son problemáticas que afectan a tu planeta y que, dada la trayectoria de los acontecimientos, tienen muchas posibilidades de convertirse en realidad. Me preguntó si estaba dispuesto. Asentí con un movimiento de cabeza. Estaba muy tranquilo. No sabía de qué se trataba, pero concentré mis sentidos dispuesto a no perderme nada. Me pidió que cerrase los ojos y colocase mis manos sobre unas pequeñas almohadillas rectangulares que había en los brazos del sillón. Lo hice, y al cabo de unos segundos comenzaron a desfilar por mi mente una serie de imágenes que una voz iba explicando. Parecía la proyección de una película. Sin embargo, a los pocos minutos pude darme cuenta de que, aunque yo era espectador, captaba las imágenes con todo lujo de detalles, vivenciando olores, ruidos y sensaciones, como si realmente estuviese formando parte de la historia que discurría ante mí. Las primeras escenas eran de la Tierra, en su máxima expresión de planeta vivo. La naturaleza mostraba su esplendor en una gran variedad de especies de flora y fauna. Las imágenes presentaban profundos y verdes valles, ricos en vegetación, elevadas cumbres de nieves perpetuas, mares bravíos y vastas praderas. Un sentimiento de orgullo me invadió. ¡Qué hermoso era nuestro planeta! Después de ese recorrido por diferentes zonas, comenzaron a intercalarse una serie de escenas cortas, como flashes, que ya no eran tan gratificantes, sino todo lo contrario. ¿Qué significaba aquello? ¿Qué había pasado? ¿Por qué me habían cambiado la película? La mujer que me acompañó durante toda la experiencia despejó mis dudas. Hemos dado un salto en el tiempo trasladándonos a las primeras décadas del próximo siglo. Observa con atención. Una cierta desazón empezó a ganar terreno en mi cerebro. Un sentimiento de desconfianza hacia lo que se avecinaba me hizo revolverme inquieto en el sillón, aunque no abrí los ojos. Pude ver al hombre contaminando ríos y mares con desechos radiactivos, petróleo y residuos químicos, matando indiscriminadamente la fauna marina. Focas, ballenas y otros animales eran sacrificados a miles por intereses meramente comerciales. Muchos ríos se habían convertido en canales de detritus, sin vida. Miles de aves morían sin protección. La tala indiscriminada de árboles causaba daños irreparables en el clima, especialmente graves en la Amazonia. África, que en otros tiempos había sido una inmensa reserva de animales, sin embargo seguían organizándose cacerías y matanzas masivas. La utilización de armas químicas y bacteriológicas causaban estragos en la flora y fauna de grandes extensiones. El desastre era comparable a lo ocurrido en los tiempos de la desaparición de los grandes saurios, solo que esta vez no se había producido por causas naturales, sino por la intervención directa del hombre en unos casos y por su negligencia en otros. Y así fueron desfilando algunos ejemplos de los atropellos y agresiones que en las últimas décadas se han venido cometiendo contra la madre naturaleza, desequilibrando de forma irrecuperable la ecología del planeta. A medida que pasaba el tiempo, yo iba sintiendo como mi ánimo se empequeñecía más y más. Las escenas finales mostraban un panorama desalentador. Prácticamente la mitad de la superficie terrestre se había convertido en un desierto. La tierra estaba seca y agrietada por las repetidas sequías. Muy pocas especies animales habían logrado sobrevivir. Únicamente algunos insectos se habían adaptado al nuevo ambiente, pero con el agravante de que en muchos casos habían multiplicado su tamaño y agresividad. La falta de alimentos era un gravísimo problema, al que se enfrentaban más de los 2/3 del planeta. Las epidemias y las intoxicaciones masivas estaban a la orden del día. No solo me llegaba información sobre cifras o estadísticas comparativas, sino escenas reales y crudísimas que resultaban difíciles de admitir. Sufrimiento, dolor, enfermedad, pobreza, plagas, agresividad, marginación, racismo, eran los motores de la humanidad. Una humanidad que se había agrupado en las escasas zonas del globo
donde aún era posible la vida. La superpoblación alcanzaba cotas desorbitadas. El fantasma del hambre sobrevolaba las ciudades. Incapaz de seguir presenciando aquello, levanté mis manos de las almohadillas y abrí los ojos queriendo huir de ese futuro. Me pasé la mano por la frente tratando de borrar el horror que me habían producido las imágenes que acababa de ver. Mientras tragaba saliva intentando aliviar mi garganta de la sequedad que la atenazaba, me informaron que prácticamente todos los datos que me habían mostrado estaban en poder de los científicos terrestres, que no se trataba de alarmismo sin base, sino de amenazas reales, que se cernían sobre la humanidad, y que los dirigentes de la Tierra sabían las consecuencias de lo que estaba pasando. No había respuesta, yo lo sabía. No obstante, miré con ansiedad a mi acompañante buscando una salida. La humanidad de la Tierra está equivocando su trayectoria en muchos aspectos. El constante desarrollo de la tecnología os impone unas normas de convivencia que, en apariencia, están implantadas para proporcionaros mayor libertad, pero en realidad la coartan. En los próximos años habrá una mayor incidencia de hechos desafortunados de todo tipo que experimentará vuestro mundo y sus habitantes no están ajenos a ellos. Por ejemplo, la polución atmosférica y de las aguas está destruyendo el ozono de las capas altas de la atmósfera y no se regenera suficientemente rápido. Esto hace que no se filtren las radiaciones solares y los diferentes tipos de cáncer hacen su aparición, aparte de otros tipos de enfermedades físicas y psíquicas. La hipocresía preside vuestras relaciones. Mientras se construyen monumentos grandiosos a guerreros, estos se dedican a cometer las mayores atrocidades en aras de la libertad del hombre. Pero, ¿de qué hombre? Bajé los ojos. Tuve que admitir para mis adentros que eso ya era una realidad en el presente. ¿Era pues tan extraño que los acontecimientos desembocaran en algo similar a lo que me habían mostrado? Estaba desalentado. Sentí la presión de una mano amiga sobre mi brazo, y poco a poco la angustia se fue diluyendo. Me repetí que se trataba solo de proyecciones extratemporales, de cosas que todavía no habían sucedido, y que quizás no llegasen a producirse si se intercalaban nuevos acontecimientos. Era una esperanza a la que quería agarrarme, aunque sabía las pocas posibilidades que había de que se produjera un cambio en nuestra forma de actuar. Mi cerebro necesitaba equilibrarse con alguna idea contrapuesta. Cuando me sentí más tranquilo, cerré de nuevo los ojos dispuesto a enfrentarme con un nuevo bloque de información. Esta vez, las escenas se referían al aspecto geológico del planeta. Presentaban la Tierra como un planeta joven cuya corteza no estaba asentada del todo. Un planeta en cambio y evolución constante que manifestaba sus movimientos internos por medio de volcanes o terremotos. Los continentes se desplazaban a la deriva muy lentamente, cambiando progresivamente la fisonomía del planeta. Observé cómo a los dos movimientos continuos que tenía la Tierra, uno de rotación sobre su eje y otro de traslación alrededor del Sol, se había sumado desde principios de siglo un nuevo movimiento de balanceo, como el de un trompo que perdiendo su equilibrio estuviera a punto de caer. Esta serie no finaliza aquí. Iremos publicando las enseñanzas de Genome con regularidad. Encontrarás los enlaces abajo, en la descripción. Todo lo que se recibe es para darlo. Agradeceríamos que compartáis este vídeo con todo el mundo y os suscribáis a este canal para poder seguir recibiendo y compartiendo información. Muchas gracias.